La paz de Dios, amados hermanos, saludamos con la paz de Dios al siervo de Dios, nuestro hermano Noé Díaz Alfaro, pastor de nuestro presbiterio, a la directiva presbiterial, al pastorado de la iglesia y a cada uno de ustedes, amados hermanos, a las familias del presbiterio, les saludamos con la paz de Dios y deseamos que el Señor les bendiga. Y en este día, hermanos, que tenemos nuestro tema familiar, vamos a poner en las manos del Señor esta actividad, este culto, y vamos a implorar la gracia del Señor y que sea el Señor el que nos asista en nuestro tema. Bendito Padre Celestial, Señor, a ti alzamos nuestros ojos y nuestra mirada en esta tarde. Te suplicamos con todo nuestro corazón que tú tengas piedad y misericordia de nosotros, que nos bendigas, Señor, con tu presencia, que uses, Señor, tu palabra, que dirija, Señor, nuestros pensamientos hacia ti y que nos concedas a través de tu palabra dirección y bendición, Señor Jesucristo, en nuestras familias. Ten misericordia, Señor. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo en esta exposición de tu palabra y que seas tú el que hables para la gloria preciosa de tu nombre, Señor. Ayúdanos, danos de tu gracia, Señor, y guíanos, Señor, por tu palabra de verdad. Gracias, Señor Jesucristo, te damos. Amén. Les invitamos, amados hermanos, nuestro tema en este día, nuestro tema semanal, el instinto sexual sublimado por el Señor Jesús. Para lo cual les invitamos que abramos nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, hermanos, y de una manera particular les invito para que leamos los versos del 1 al 5. Dice así: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumple el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente de la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. La verdad bíblica de nuestro tema, hermanos, nos señala que la palabra de Dios nos enseña que el sexo es parte integral de nuestra personalidad. La verdad bíblica aplicada precisamente en cuanto a ello, entonces nos dice que Dios nos enseña que el sexo como tal lo consideremos franca y juiciosamente. Parece entonces, hermanos, bajo esta condición y esta premisa que nos habla la palabra de Dios en la primera carta de los Corintios, que en el tiempo que vivimos y la cultura que vivimos, el matrimonio bíblico y el sexo de acuerdo a la palabra de Dios son incomprensibles. Hemos llegado, y si lo pudiéramos considerar así, a un punto en que el estilo de vida de los cristianos nacidos de nuevo, y esto es triste y es lamentable, no es muy diferente al de los incrédulos. Muchos cristianos, muchos hermanos, muchas hermanas, consideran el divorcio como una solución razonable a un problema matrimonial. Y de ahí nuestro tema en esta hora. Pues al tratar este tema, hermanos, reconocemos que ningún hogar, llámese cristiano o no, es inmune a los mismos pecados, es inmune a las mismas circunstancias y situaciones de vida que hay en todo el mundo, hermanos. Y cuando el Señor Jesucristo dejó entrever lo magnífico del matrimonio que Dios quería para su pueblo, los discípulos le dijeron ahí en Mateo 19, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y esto nos muestra, hermanos, precisamente esa incomprensión que hay del matrimonio y del sexo. Y la visión de Cristo del matrimonio eran tan diferentes de la de los discípulos que ellos no podían comprenderla como algo bueno. Si esto era así en aquel tiempo, ¿qué podemos esperar de la cultura actual y del tiempo que vivimos? Cuán difícil entonces, hermanos, y en esta tarde nos es necesario comprender cuán difícil es
le es difícil comprender a la sociedad actual, a los que nos rodean, a los jóvenes, a las señoritas, pero aún a nosotros estando casados, cuán difícil es comprender a veces bajo la cultura y esquema en el cual nosotros vivimos, bajo la cultura posmoderna y aún la cultura líquida en la cual nos ha tocado este tiempo vivir, el diseño del matrimonio y el diseño del sexo en la mente de Dios. La cultura, esta cultura que vivimos, que tiene por ídolo principal el ego, y su doctrina principal es la autonomía, y su acto central de adoración es el entretenimiento, y sus tres altares principales es la televisión, el internet, el cine, y dobla sus rodillas ante las relaciones sexuales desinhibidas fuera del matrimonio, fuera del hecho matrimonial. En este sentido, nuestro hermano John Piper dice, una cultura así encontrará virtualmente incomprensible la gloria del matrimonio que está en la mente de Cristo. Hermanos, el matrimonio y el sexo es obra y diseño de Dios. Lo entendemos por la palabra de Dios. Es así por lo que vemos revelado desde la creación del hombre en la imagen y semejanza con la cual Dios nos creó, que el Señor hace desfilar sobre la vista de Adán toda la creación, todas las criaturas que el Señor había creado, para entonces al final encontrarse que no había ayuda idónea para él. Y entonces es Dios quien se propone diseñar de la costilla de Adán una ayuda idónea. Y es Dios quien entrega la primera novia a Adán, y es él mismo el que une a la primer pareja por su palabra, diciendo, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ambos una sola carne. Esta unión es una unión indisoluble, es una unión establecida por Dios para cada matrimonio, pero también el matrimonio y el sexo es para la gloria de Dios y apuntan hacia verdades sublimes. Dietrich Bonhoeffer decía, así como entregaron el anillo mutuamente cuando se están cansando, se entregan el anillo mutuamente y ahora lo han recibido y se recibe ese anillo. De esa manera, el amor proviene de ustedes, pero el matrimonio proviene de arriba de Dios. Así como Dios está en lo alto, por encima del hombre, así también lo está la santidad, los derechos y la promesa del amor. No es su amor lo que sostiene el matrimonio, sino de ahora en adelante es el matrimonio lo que sostiene su amor. Y es así, hermanos, lo que comprendemos en la palabra de Dios, cuando Génesis en su capítulo 2 nos dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra de toda bestia del campo y de toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar, y todo lo que Adán llamó los animales vivientes, ese es su nombre, y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El sexo es creación de Dios y es para su gloria. Dos posibles razones por las cuales en este último versículo nos dice que no se avergonzaban es porque los dos tenían cuerpos perfectos, los mismos cuerpos con los cuales Dios los había creado y formado, pero también porque en ellos no había la vergüenza y la culpabilidad a causa del pecado. Ellos eran Adán y Eva, sexualmente capaces, y no había vergüenza por el amor del pacto que el Señor había puesto en sus corazones, y no había en ellos pecado, precisamente por ese diseño perfecto de Dios en sus vidas. Entonces entendemos por la palabra de Dios que ambos, el matrimonio y el sexo, hermanos, dentro del hecho matrimonial, es un don, un regalo de Dios, así como lo es el pan y el agua,
para nuestro cuerpo, para satisfacer nuestro cuerpo y para las necesidades de nuestro cuerpo. De esa misma manera lo ilustra Primera de Corintios 6, 18, 20, pero al final, con todo, hermanos, aún con lo que comemos, dice la palabra de nuestro Dios ahí en la carta a los Corintios, glorificamos el nombre de Dios. Por tanto, el cuerpo humano, dice la palabra de Dios, debe cuidarse con sabiduría, ni maltrato, ni indulgencia, ni demasiada abstinencia, ni pasiones desordenadas, pues todo glorifica el nombre de nuestro Dios. Al final, el diseño de Dios con el cual el hombre fue creado, hermanos, y la dignidad con la cual el hombre fue creado y la mujer fue creada, y el matrimonio en la dignidad en la cual fue formado, y el sexo en la dignidad para lo cual fue diseñado por Dios, todo ello glorifica el nombre de Dios, pero todo ello ha sido tergiversado a causa del pecado y de la maldad del hombre en su corazón. Cantar de los Cantares, hermanos, un libro maravilloso, nos ilustra perfectamente y nos muestra precisamente la relación matrimonial. Si lo viésemos de una manera superficial, veríamos la relación que hay entre Salomón y la Sunamita. Pero cuando lo miramos profundamente, nos vemos lo que estamos mencionando, hermanos. Vemos cómo al final el matrimonio y el sexo muestran a Cristo y su iglesia. De esta misma forma, entonces, hermanos, entendemos que el sexo matrimonial nos muestra los deleites finales entre Cristo y su iglesia. Y parece incomprensible porque esto decíamos nosotros al inicio, porque todos estos conceptos en nuestra mente a veces parecen incomprensibles, pero el placer sexual en el hecho matrimonial apunta y cuenta la gloria y la belleza y el poder de Dios que serán inconmensurables, un deleite sublime y profundo que tendremos con Cristo en los tiempos venideros. Es claro, hermanos, que allá no habrá casamiento ni habrá sexo, de acuerdo a Mateo 22:30, pero lo que hoy es el matrimonio y el sexo es una doblada imagen debido al pecado y a nuestra condición y a nuestras situaciones, hermanos, pero es una imagen que apunta a lo que será estar allá con nuestro Señor y Salvador. Debemos entonces ser cuidadosos en los tiempos que vivimos debido al menosprecio del matrimonio y el sexo fuera del hecho matrimonial. Por eso Hebreos 13, 4 y 5 nos dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Y dice ahí, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y este texto, aguárdelo, amado hermano, por ahí, porque ahorita lo consideraremos más profundamente. Primera de Timoteo 4 nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Cuando, hermanos, el sexo surge de la fe, no es pecado. Romanos 14:23 nos es claro en decirnos que, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que proviene lo que no proviene de la fe, dice Romanos 14, es pecado. Hebreos 11:1 es claro en decirnos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. En otras palabras, la fe es la confianza que sentimos de todo lo que Dios promete ser y hacer por nosotros cada día de nuestra vida. Y por eso nosotros tenemos contentamiento, porque Dios es nuestra porción para siempre. Decíamos que debíamos de guardar la cita de Hebreos 13, porque entonces esa es la solución que erradica de nuestro corazón y de nuestra mente, amados hermanos, toda clase de pecado. Esa es la solución que erradica de nuestro corazón y de nuestra mente toda clase de pecado, y en este sentido, toda clase de pecado sexual. Es la fe entonces, amados hermanos,
y la confianza en el Señor. Ahora bien, ¿cómo produce esta fe una actitudes y actos sexuales que no son pecados? En el contexto de lo que escribe la palabra de nuestro Dios, lo hace en el sentido al dinero. Hebreos 13:5 nos dice, no amen al dinero, estén contentos con lo que tienen. El amor al dinero es un deseo que desagrada a Dios. Los males que fluyen de él los males que fluyen de él es el contentamiento. Estén contentos con lo que tienen, dice la palabra de Dios. Pero el escritor no nos deja librados a nuestros recursos para encontrar el contentamiento de alguna forma, sino que nos dice que nuestro contentamiento lo hallamos en el Señor y en la confianza puesta en sus promesas, porque él ha dicho, nunca te dejaré, nunca te fallaré, jamás te abandonaré, porque nuestra confianza está en el Señor. La base para el contentamiento es la promesa de ayuda y la comunión infalible que nosotros sentimos en la presencia de Dios. En su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia encontramos deleite para siempre, hermanos. Entonces, es ahí lo que está escribiendo el escritor a los hebreos, guiado por el Espíritu Santo de Dios, que nosotros, hermanos, debemos de estar confiados en las promesas de Dios. Y pecado es lo que uno siente, piensa o hace cuando uno no confía en Dios ni descansa en sus promesas. Así que el mandato de Hebreos 13:4 puede expresarse en el sentido de lo que hoy tratamos, que las relaciones sexuales, hermanos, estén libres de todo acto o actitud que no provenga de la fe en la palabra de Dios o en sus promesas. Que nuestra relación sexual, matrimonial, hermanos, tengamos aquellas actitudes y hagamos aquellas cosas que surjan del contentamiento que viene de confiar en las promesas de Dios. Explícitamente e implícitamente, entonces el Señor validó el sexo. Cuando leemos en San Juan capítulo 2, verso 1 al 11, las bodas de Caná. Y cuando el Señor nos muestra a través de su palabra en Juan 1:11 en adelante que Él es progenitor de una familia abundante, porque a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor nos dio vida a nuestros huesos y dio vida a nuestro ser, hermanos, cuando venimos a sus plantas y creímos en Él, y diferente la de tipo natural, porque dice segunda de Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Reconocer el sexo, hermanos, en el hecho matrimonial no es vergonzoso. Es una bendición, como ya lo decíamos, que apunta a las verdades sublimes de la palabra de nuestro Dios y de nuestra herencia venidera cuando estemos con Cristo por toda la eternidad. Por eso el escritor a los Corintios en nuestra cita base dice en la palabra de Dios, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Como es natural el deseo sexual, hermanos, es natural cuando funciona biológicamente para los propósitos de la procreación y de las relaciones conyugales. El deseo sexual se encuentra en la misma categoría que los demás deseos corporales, como lo son comer y descansar, hermanos. El problema es o se agudiza cuando el instinto sexual no encuentra su expresión biológica, pues provocará un complejo. Y en este sentido pueden suceder dos cosas. Si la gratificación es negada, si el deseo sexual es negado a través de la soltería, entonces esa negación será compensada si lo estamos haciendo en la fe del Señor y si lo hacemos correctamente, y esto es para nuestros jóvenes y señoritas, si lo hacemos correctamente, entonces esa negación será compensada con una porción abundante de la ayuda y la comunión de Dios a través de la fe.
Filipenses 4:11 al 13 nos dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, dice el apóstol Pablo. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo pudo aprender a estar contento con el hambre. Nosotros también, amados jóvenes y señoritas, nosotros también podemos aprender a estar contentos si Dios elige no darnos gratificación sexual. En la soltería, el llamado de parte de Dios para nuestras vidas, glorifiquemos a Dios y que nuestra porción y que aprendamos de parte del Señor en todos estos deseos de la carne, a que todo esto encuentren contentamiento en el Señor. Cuando tenemos hambre, cuando tenemos deseo de descanso, cuando hay sueño, cuando hay todas estas cosas, todo glorifique el nombre de Dios, tanto cuando lo hay como cuando no lo hay. Pablo quizás no procreó, y esto es lo que nos muestra la palabra de Dios, pero no fue infeliz, fue un padre espiritual de muchos hermanos y creyentes en aquel tiempo, porque dice la palabra de Dios, hijitos míos, Gálatas 4:19, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Su instinto sexual, su deseo sexual ahí estaba, pero estaba sublimado, cambiado, transformado por la obra poderosa y gloriosa del Espíritu Santo de Dios, de tal manera que su mayor deseo no era su deseo y su placer sexual, sino su mayor deseo era que Cristo fuese formado en la vida de los creyentes. Donde quiera que iba se producía el milagro de una nueva vida, y era un padre espiritual a muchos hermanos, y era su mayor anhelo y deseo que Cristo fuese predicado en todo el mundo. Sin embargo, en su mayoría, hermanos, en la mayoría, que no es el caso del apóstol Pablo, pero en la gran mayoría de nosotros, la gratificación que no es negada, sino concedida en el matrimonio, la buscaremos y disfrutaremos solo de formas que reflejen nuestra fe. Cristo transforma las formas en que nosotros satisfacemos todo deseo corporal para que todo glorifique su nombre, hermanos. La fe no nos impide comer, pero detiene la glotonería. No detiene el sueño, pero evita la pereza. No detiene el deseo sexual, pero honra el cuerpo y coloca sus apetitos como dones buenos de parte de Dios. Es a través entonces del sexo matrimonial que se derrota a Satanás. Por eso, 1 Corintios 7:3 al 5 nos dice eso. El mejor sexo es cuando el gozo de ella es el de él y el de él, el de ella, cuando en nuestro lecho matrimonial, hermanos, no buscamos la satisfacción personal, sino la de nuestro cónyuge. Por eso, honremos nuestro matrimonio. Honremos nuestro matrimonio, honremos nuestro lecho matrimonial para que éste glorifique al Señor. Lo que siento hago, hermanos, es una pregunta que debemos de hacernos en esta hora en nuestro corazón. Lo que siento hago, ¿tiene sus raíces en el contentamiento de la fe o en la ansiosa inseguridad de la falta de fe? ¿Se adecuan mis anhelos al contentamiento de la fe o no? Lo que yo estoy buscando en mi esposa, lo que usted, amada hermana, está buscando en su esposo, ¿se adecua al contentamiento en la fe o está buscando para su propio deleite personal? Y ahí es donde somos transformados por la obra gloriosa del Espíritu Santo de Dios. La fe cree a Dios cuando Dios dice que las relaciones sexuales en el matrimonio son buenas, limpias y deben de ser recibidas con agradecimiento por quienes creen y conocen la verdad. La fe aumenta el gozo de las relaciones sexuales en el matrimonio porque nos libera de la culpa del pasado, porque nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. La fe cree en la promesa de que Cristo murió por todos nuestros pecados para que en Él podamos tener relaciones sexuales libres de culpa y que exalten el nombre de nuestro Señor Jesucristo en el matrimonio. La fe nos muestra, hermanos, el arma y esgrime el arma de las relaciones sexuales contra la obra del enemigo,
contra el adulterio, contra la lascivia, contra la fornicación. Por tanto, hermanos, la sublimación máxima del sexo es en este sentido el matrimonio. Cuando alguno fuere recién casado, por eso Deuteronomio pone esta regla, no saldrá a la guerra ni en ninguna cosa se le ocupará, libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Y veamos, hermanos, cómo dice para alegrar a la mujer que tomó, no para alegrarse a sí mismo, porque al final ese es el sentido, hermanos, bíblico de la palabra de nuestro Dios, no satisfacer nuestro propio ego, no satisfacer nuestro yo, no satisfacernos a nosotros mismos, sino glorificar el nombre de nuestro Dios, porque Dios es nuestro contentamiento, porque Él es el Señor de nuestras vidas y porque nosotros fuimos llamados a servir a nuestro cónyuge. En tiempos de Moisés, las mujeres no tenían defensa. Y en Deuteronomio 24, 1 al 4 nos dice la palabra de nuestro Dios, cómo se les expedía carta de divorcio y cómo era el trato bíblico en relación a las mujeres, pero los hombres se divorciaban de sus mujeres por casi cualquier causa y las abandonaban en la calle para que fueran víctimas del ridículo o incluso apedreadas. Este no era el parámetro bíblico, sin embargo, el hombre lo tergiversó. El hombre tergiversó la palabra de nuestro Dios y la condicionó a sus propios deseos y deleites. Y el Señor en Mateo 19, 1 al 12 pone las cosas en su lugar, frenando lo antiguo y con esto cambiando, sublimando la relación sexual conyugal y elevando el matrimonio de nivel para que reconociesen los discípulos, reconociésemos nosotros que el matrimonio glorifica el nombre de Dios y muestra la relación de Cristo con su iglesia. Y por eso el apóstol Pedro dice claramente, vivid con ellas, vivid con nuestras esposas, amadas hermanas, vivid con sus esposos sabiamente. Y dice a nosotros como varones, sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Primera de Pedro 3:7. Esto no debería de sorprendernos, porque el matrimonio, hermanos, es un exquisito placer declarado poderosamente por la palabra de nuestro Dios, un amor fiel al pacto que muestra el pacto que el Señor Jesucristo tiene con su iglesia, como lo muestra Efesios. Y ese amor es la fuerza más poderosa en el mundo, porque nace y fluye del manantial, hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo. No es de sorprendernos entonces, hermanos, que en este tiempo el matrimonio sea atacado y el sexo sea tergiversado, porque muestran la gloria de Cristo y la presencia de Dios con nosotros. Y nuestro placer, amados hermanos, es que en nuestros matrimonios sea un lecho sin mancilla, un lecho matrimonial intachable. Por eso el rey David, tras su pecado, dice el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, con un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí y no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hermanos, debemos de ser cuidadosos, jóvenes, señoritas, hermanos, en nuestros matrimonios. Debemos de ser cuidadosos en cuanto al pecado sexual. ¿Qué muestra mi fe y contentamiento?
que esto está mostrando que mi fe y mi contentamiento en Cristo está menguando. Un corazón renovado es lo que hoy necesitamos. Un corazón donde reine y gobierne Cristo. Cuando el gozo de la salvación se pierde, ese es el problema principal con el pecado sexual. Por eso el salmista dice, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué dice mi corazón acerca de Cristo, de su salvación, de su santidad, de su pureza, del temor hacia Él? Cuando estamos, amados hermanos, en toda nuestra manera de vivir, en nuestros pensamientos, en el Internet, en el celular, en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos, ¿qué dice nuestro corazón del Señor, de nuestro contentamiento en Él? Pues no, Dios no nos ha llamado, dice Tesalonicenses 4, 7 al 8, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Que encontremos nuestro mayor deleite en esta hora en el Señor. Que nuestro mayor contentamiento sea Cristo. Dietrich Bonhoeffer, un joven que a los 36 años, él siendo pastor, habiendo vivido la mayor parte de su juventud en institutos bíblicos, siendo pastor y tras el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, un poco antes de casarse, fue muerto a causa de su fe en la Alemania nazi. Fue arrestado y fue llevado a la cárcel y de esa manera murió sin casarse. Sin embargo, en su martirio, en su muerte, aunque no se casó, en su vida, en su deseo sexual, en su condición, él mostró la gloria de Cristo. Un matrimonio de hermanos en tiempo de de la guerra china nacionalista y comunista. Estaban allá como misioneros y esta hermana Helen y su esposo tuvieron una pequeña niña y cuando esta niña apenas tenía 3 meses, los dos fueron llevados por la China comunista y puestos en medio de la aldea donde ellos estaban predicando y frente al lugar donde habían resguardado a su pequeña, fueron muertos. Ambos, ambos, uno sin el matrimonio, en la soltería, y otros en el matrimonio, mostraron el contentamiento que hay en Cristo aún en medio del padecimiento por causa del Evangelio. Y hoy, aunque nosotros no estemos en esas condiciones, amados hermanos, en nuestras familias, nuestra porción es Dios para siempre. Y debemos de hallar nuestro pleno contentamiento y satisfacción en Cristo Jesús. Te invito para que oremos ahí donde estás. Bendito Padre Celestial, Señor. Encontramos en tu palabra verdades bíblicas sublimes, poderosas, que nos muestran, Señor Jesucristo, que todo apunta hacia ti, hacia la gloria eterna, hacia la obra que has deseado y te has planteado hacer, Señor Jesucristo, con nosotros. Y nuestra vida misma, lo que comemos, cómo nos vestimos, nuestra vestimenta, nuestro matrimonio, nuestro lecho matrimonial, todo muestra a ti, todo muestra tu gloria, todo muestra, Señor Jesucristo, la gloria de lo que tú eres y de lo que tú haces. Todo muestra y debe mostrar, Señor Jesucristo, la fe gloriosa que hay en ti y en tu nombre.
Oh, maravilloso que eres tú, Señor, para con nosotros. Señor, por eso tu palabra es clara. Por eso tu palabra, Señor Jesucristo, nos muestra claramente estas verdades. Ten misericordia, Señor, que nuestros lechos matrimoniales seamos cuidadosos. Seamos, Señor, honremos nuestro matrimonio, honremos, Señor, la dignidad con la cual, Señor, tú has unido nuestro matrimonio para la gloria preciosa de tu nombre, pero que también jóvenes y señoritas, Señor, honren su soltería y glorifiquen tu nombre y todos juntos tengamos en nuestro corazón contentamiento en tu presencia, que tengamos en nuestra vida y manifestemos, Señor, ese cambio y transformación, Señor, que tú has otorgado a nuestra mente, esa sublimación del cambio, Señor, que antes había el deseo al pecado y que estábamos, Señor, esclavos al pecado, esclavos, Señor Jesucristo, a la ley, esclavos a esa condición, Señor, pero ahora que hemos obtenido libertad en tu nombre, rendimos nuestras vidas, rendimos nuestros miembros, rendimos nuestro corazón, rendimos nuestra mente a tus plantas, Señor, para que todo glorifique tu santo y precioso nombre y para que en todo demos gloria a tu nombre, Señor. Te alabamos y te damos la gloria a ti con todo nuestro corazón en esta hora, Señor. Te agradecemos tus bendiciones y tu palabra. Te suplicamos, Señor Jesucristo, por las necesidades que hay, Señor, también en tu iglesia, por nuestros hermanos que están viendo la transmisión. Señor, si hubiese alguno enfermo, sánalo. Si hubiese alguno en necesidad en su matrimonio, glorifica tu nombre, Señor Jesucristo. Si por alguien, Señor, en su mente o en su corazón está pasando, Señor, algunas ideas, Señor, de divorcio, o si alguno, Señor, se encuentra en alguna situación de pecado sexual, ten misericordia, perdona, limpia, Señor, y vuelve, como dice el salmista, el gozo de tu salvación al corazón, Señor Jesucristo, y a la vida de la hermana, del hermano, Señor, que está viendo esta transmisión. Ten misericordia, Señor Jesucristo, transforma nuestras vidas, transforma nuestros corazones, Señor, que cada día vayamos, Señor Jesucristo, siendo transformados y creciendo a imagen y semejanza tuya, Señor Jesucristo, que cada día, Señor, tu gloria, Señor, sea un peso profundo en nuestro corazón, sublime en nuestro corazón, que transforme nuestra mente, que transforme nuestras vidas, Señor. Ten misericordia, Señor, en tus manos preciosas están las necesidades de tu iglesia, en tus manos preciosas están las necesidades, Señor, del presbiterio. Ten misericordia, bendícenos y ayúdanos, Señor, y te alabamos y te damos la gloria con todo nuestro corazón, Señor. Gracias. Amén. Pues invito, hermanos, a que leamos o recitemos el Salmo 23 según sea la posibilidad ahí en nuestro hogar y damos gracias a Dios por esta transmisión. Le seguimos a que sigan sintonizando, hermanos, las transmisiones de El Presbiterio. Leamos el Salmo 23, que dice así: Jehová es mi pastor, y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Levantamos nuestra mano derecha e inclinamos nuestro rostro, hermanos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La paz de Dios, hermanos.